¿Cómo sería un futuro habitado por una masa de inútiles bajo el yugo de una élite de semidioses dopados con biotecnología? ¿Y cómo afectaría esto a la cooperación y coordinación entre grandes grupos de personas? Yuval Noah Harari es un historiador y escritor israelí, profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entre sus obras famosas se encuentran Sapiens, de animales a dioses, Homo Deus, breve historia del mañana y 21 lecciones para el siglo XXI. Harari profetiza un futuro habitado por una masa de inútiles bajo el yugo de una élite de semidioses dopados con biotecnología. Si tu nieto no forma parte del grupo de privilegiados, lo más probable es que sea un desempleado crónico al estilo de la prole de 1984 de George Orwell, pero la culpa de su crisis laboral no será de un chino que demuestra ser más productivo en la jungla de la globalización, sino de la inteligencia artificial. Pero tranquilo, la frustración que sentirá va a ser anestesiada con una nueva fe predicada desde el púlpito de Silicon Valley, pastillazos de Soma y quizá videos de gatitos al estilo de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Este es el mañana que vaticina al ser humano Yuval Noah Harari, posiblemente el divulgador más influyente de este siglo. No predigo el futuro, me limito a plasmar las distintas posibilidades que ofrece, puntualiza el intelectual. Esta frase es su defensa en el juicio de la posteridad, como si necesitara protegerse de la imagen que proyecta de superestrella del ensayo pop que ha seducido a Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg con sus provocaciones. Harari es ante todo una especie de Cassandra mitológica que nos advierte de los peligros que acechan a la humanidad y las posibilidades reales de que nuestro futuro sea una distopía. Harari es un hombre de apariencia frágil, educado, judío mizrahim de origen libanés, aunque nacido en Israel, homosexual, ateo y vegano, por lo que cualquier adjetivo que intentes utilizar para describirlo podría ser considerado como racista por la policía de la neolengua. Es el divulgador más leído del mundo con más de 40 millones de libros vendidos, siendo el último 21 lecciones para el siglo XXI, un ensayo en el que trata temas como la disrupción tecnológica, el nacionalismo o la posverdad. Un todólogo que encima juega a ser adivino genera cierto recelo, lo sé, quizá porque el futuro nunca pide cuentas a quienes se equivocaron al vaticinarlo, o peor aún, a quienes desataron el infierno en él. Más aún cuando vivimos en la era del gurú, sea tecnológico, político o periodístico, nunca profesión alguna tuvo tantos quirománticos como ahora, y eso hay que asumirlo. Yuval Noah Harari es el divulgador más influyente de la actualidad, aunque aún no sabemos si estamos ante una Cassandra griega con visiones apocalípticas o un vendedor de humo de maneras sofisticadas capaz de transformar el ensayo antropológico en un producto mainstream, avalado por 750,000 libros vendidos solo en español y fans como Barack Obama, Mark Zuckerberg, Bill Gates y Natalie Portman. Quien era hace poco un autor de contacto asequible, ahora es un fenómeno editorial con blindaje de futbolista o estrella de rock de los 80s. Según su agente, tiene en cartera 400 peticiones de entrevistas. Puede que Harari sea ya el cyborg que aventura que todos seremos medio humano, medio máquina, y habla del destino del ser humano como un profeta en el desierto de Judea. La principal tesis de Harari es el poder de las narrativas. La historia humana, según Harari, ha sido construida por las narrativas, los mitos y las creencias compartidas por los grupos sociales. Gracias al poder imaginativo de las narrativas colectivas, las sociedades fueron capaces de organizarse en torno a una narrativa que es el resultado de una lucha social por el significado. La capacidad de los humanos para creer en historias en común es lo que ha permitido la cooperación y la coordinación entre grandes grupos de personas. Pero, ¿qué de cierto hay en todo esto que plantea Harari? Pues en este video te lo voy a decir. Este video va a estar dividido básicamente en 3 partes. La primera serán las impresiones que provoca Harari a nivel mediático en determinados círculos. La segunda, un breve análisis de su texto más importante, que es Sapiens, breve historia de la humanidad, que es el texto que fue leído por la comunidad científica y filosófica y a la que dedicaremos más tiempo. Y la tercera parte, algunos comentarios sobre Homo Deus, que a juicio personal carece de todo interés filosófico y científico serio, y por último, algunos comentarios finales. Te voy a dejar los marcadores de cada episodio para que puedas saltar directamente a ellos en caso de que lo necesites. Primero que nada, decir que este video ha sido solicitado por un miembro del canal y me ha parecido interesante analizar a este autor porque no podemos obviar que es un referente cultural de cierto sector de la sociedad
y que se le acusa de impulsar la agenda del Foro Económico Mundial y la ideología de género. Debo decir también que personalmente no tengo nada en contra de él, incluso estuve viendo varias entrevistas y debates de él, entre los que podrían destacar la que sostuvo con el filósofo esloveno Slavoj Žižek, pero lo que sí es cierto es que trataré de ser un tanto espinoso, sobre todo por el impacto que veo que están teniendo sus intervenciones culturales en muchas personas jóvenes y en referentes de la economía, la tecnología y la ideología. Para muestra, nada más entrar a su sitio web podemos leer la manera en la que es presentado y que me parece al menos sospechosa y digna de analizar. De igual manera te animo a que seas crítico con todo lo que vamos a revisar y recuerda usar tu cerebro, que por algo lo tienes. En fin, su sitio web pone: Yuval Noah Harari es historiador, filósofo y autor de los éxitos de venta internacionales Sapiens, Breve Historia de la Humanidad, Homo Deus, Breve Historia del Mañana, 21 lecciones para el siglo XXI y la serie Sapiens, una historia gráfica e imparables. De sus libros, traducidos a 65 idiomas, se han vendido más de 40 millones de ejemplares y se le considera uno de los intelectuales públicos más influyentes de la actualidad. Puedo entender que se hable bien del autor en su página, pero sí me parece que está plagada de exordios para darle mucho crédito y aceptar sin cuestionar que lo que tiene que decir es muy importante. No por nada ha vendido más de 40 millones de ejemplares y se le considera uno de los intelectuales públicos más influyentes de la actualidad. Nacido en Israel en 1976, Harari se doctoró en la Universidad de Oxford en 2002 y actualmente es profesor en el Departamento de Historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén. En 2019, tras el éxito internacional de sus libros, Yuval Noah Harari fundó junto a su marido y agente original Itzik Yahab Sapienship, una organización enfocada al entretenimiento y la educación, cuya misión es alentar la conversación global, señalar los desafíos más importantes y apoyar la búsqueda de soluciones colectivas. En el primer párrafo ya hay algunos elementos que son dignos de llamar la atención. Es israelí, doctorado en Oxford, profesor y gay, lo cual, si lo piensas bien, al momento de hacer una crítica podría ser considerado como homófobo y racista. En su organización alienta a conversar sobre los desafíos más importantes y aquí habría que preguntar, ¿más importantes para quién? En el 2018 y el 2020, Yuval Noah Harari dio sendas conferencias magistrales sobre el futuro de la humanidad en el escenario central del Foro Económico Mundial de Davos. Harari conversa habitualmente con jefes de Estado acerca de asuntos globales y ha mantenido debates públicos con el canciller austriaco Sebastian Kurz, el primer ministro holandés Mark Rutte y el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis. También se ha reunido con el presidente francés Emmanuel Macron, la canciller alemana Angela Merkel, el presidente argentino Mauricio Macri, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier y el alcalde de Shanghái Jin Yong. En 2018, Yuval Noah Harari dio la primera charla TED impartida a través de un avatar digital y en 2019 se filmó una conversación entre él y Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, sobre la tecnología y el futuro de la sociedad. Decir conferencias magistrales sobre el futuro de la humanidad me parece igualmente un exordio para que el lector le posicione como un referente de un tema en particular. Luego vemos que efectivamente es uno de los privilegiados en ser tomado en cuenta por el Foro Económico Mundial de Davos, lo cual no es un dato menor porque quiere decir que de alguna manera está alineado no solo con las propuestas de dicho club, sino también con sus representantes y lo que representan, porque no me imagino ver ahí a Julian Assange hablando de los terribles efectos de las intervenciones militares del país de las barras y las estrellas. Harari conversa habitualmente con el canciller Tal y los primeros ministros, alcaldes, presidentes y definitivamente si el Estado reconoce tu valor intelectual es porque tus ideas no se contraponen a ese sistema de gobierno en cuestión. Dice también que dio la primer charla TED impartida a través de un avatar digital y para ser honesto las charlas TED son como un escaparate en donde se vende tecnología o atisbos de ciencia con entretenimiento, embellecido con un buen diseño. Tan sencillo como esto. Las charlas TED no intentan realmente crear cátedra en cada uno de los temas tratados, es simplemente
simplemente hablar de ciencia, entre comillas, con una mirada sesgada y demasiado positiva hacia las nuevas tecnologías al resto de la comunidad, utilizando, y esto es importante, el entretenimiento como vínculo de unión. El objetivo, por tanto, es entretener y no al revés. Es como el Netflix de las ponencias mainstream, y no podemos negar que el eje común de todas sus charlas es el entretenimiento. Las charlas TED pueden servir para crear una marca personal, una ideología que sea extendida en el colectivo, un meme si lo prefieres llamar así, y esto es un síntoma de nuestras sociedades que no quieren saber todo sobre un tema, sino solo un resumen para con el que luego podamos hablar con los amigos. El éxito de TED viene dado precisamente por la figura de las píldoras informativas, grandes oradores que nos cuentan sus batallitas de forma entretenida y divertida. Son un punto común y políticamente aceptado desde el formo mi criterio en un cuarto de hora y en el que me he divertido de forma ligeramente culta. Que se venda así a Harari ya es tendencioso por lo menos. Luego continuamos con: Harari se especializó originalmente en historia del mundo, historia medieval e historia militar. Su investigación actual se centra en cuestiones macrohistóricas como la relación entre historia y biología, la diferencia esencial entre el Homo sapiens y otros animales, el concepto de justicia aplicado a la historia, si la historia conoce algún rumbo, la felicidad de la gente en relación con el desarrollo del tiempo histórico o las cuestiones éticas que plantean los desarrollos científicos y tecnológicos en pleno siglo XXI. Sobre este punto quiero destacar algo muy importante. Harari tiene escritos sobre historia medieval e historia militar, y debo decir que esos textos de Harari son de buena calidad y vale la pena leerlos. Incluso me atrevo a decir que por esta razón su libro de Sapiens tuvo buena acogida por parte de los intelectuales y científicos. Luego continúa: Sapiens, breve historia de la humanidad, publicado en 2014, se convirtió en todo un éxito internacional, con más de 23 millones de ejemplares vendidos. Alcanzó la lista de los 10 bestsellers del New York Times, manteniéndose en esa lista de éxitos durante más de 6 años, es decir, más de la mitad del periodo en el que ha estado disponible en los Estados Unidos. El libro ocupó los 3 primeros puestos de los libros más vendidos del Sunday Times durante 96 semanas consecutivas. Sapiens ha sido recomendado por Barack Obama, Bill Gates, Natalie Portman, Janelle Monáe y Chris Evans, entre muchos otros. El diario The Guardian consideró que Sapiens había revolucionado el género de la no ficción, instaurando la moda de libros inteligentes. Respecto a este párrafo, vemos cómo su libro de Sapiens fue el que más ventas tuvo y los otros han ido en decremento, y que el libro sea recomendado por Barack Obama, Bill Gates, Natalie Portman es un exordio muy barato que sirve quizá solo para aquellas personas que idolatran a este tipo de personajes. Y aunque Natalie Portman sea lindísima y en general una buena actriz, no tengo garantía de que pueda fiarme de sus recomendaciones literarias. Por otro lado, llamar un libro inteligente me parece una pretensión, aunque no sé si se refieran a esos nuevos textos que vibran, hacen búsquedas en tiempo real y hacen de la experiencia de leer una pretensión novedosa para las redes sociales, igual que cuando vamos al restaurante a sacarle fotos a la comida. Es como si le dijera a la Ilíada inteligente o al Inmortal de Borges inteligente. Continúa: en 2016, el profesor Harari volvió a la carga con Homo Deus, breve historia del mañana, un libro aclamado por la crítica que indaga en los grandes proyectos de futuro que la humanidad afronta en el siglo XXI. Homo Deus advierte de las amenazas que presentan los novedosos y sin precedentes poderes tecnológicos que podrían llegar a permitir que ciertos Homo sapiens mejoraran artificialmente sus cuerpos y mentes, dejando atrás a otros miembros de la sociedad. Desde su publicación se han vendido 10 millones de ejemplares en todo el mundo. Y aquí este texto, como diciendo, volvió a la carga como el paladín del saber, y vemos esto que se ha vuelto muy viral en las redes sociales respecto a Harari, la publicidad que hace de todo este tema de la inteligencia artificial. Y como vemos, se vendieron menos ejemplares de Homo Deus porque aquí la comunidad intelectual dejó de lado los textos de Harari, y vemos que es más bien el vulgo el que se ha suscrito a sus ideas. El texto prosigue con una afirmación un tanto aventurada al decir: tras desentrañar nuestro pasado y explorar nuestro futuro, en 2018 Yuval Noah Harari publicó 21 lecciones para el siglo XXI, una obra en la que se detiene a examinar nuestro presente. Centra su atención en las preguntas más trascendentales de la actualidad: ¿en qué punto nos encontramos? ¿Cuáles son los mayores desafíos y decisiones de nuestro tiempo? ¿A qué deberíamos prestar más atención? Se vendieron 6 millones de ejemplares en todo el mundo. No sé si la inteligencia
inteligencia artificial y la tecnología de última generación sean los mayores desafíos de nuestro tiempo. Quizás deberíamos ser un poco más modestos y pensar en los problemas que de verdad aquejan a la mayoría de la población y no centrarnos en estos avances que las grandes multinacionales nos presentan como el futuro que todos deseamos, intentando vendernos la idea que los hará aún más millonarios. Y en los párrafos siguientes es un poco más de lo mismo. Nos cuenta cómo se aventuró a narrarle a los niños la increíble historia de la humanidad en una especie de adoctrinamiento en la que les cuenta obviamente su versión, pero eso lo vamos a desarrollar en el siguiente capítulo, en donde analizaremos parte de su texto Sapiens. Finalmente nos cuenta de todos los premios que ha recibido por parte de múltiples instituciones alrededor del mundo y de cómo escribe para periódicos ampliamente reconocidos o crea artículos para diversos medios de comunicación como The Guardian, The Financial Times, The New York Times, Time y The Economist. Y por último nos cuenta que durante el 2020 escribió varios artículos y dio numerosas entrevistas sobre la crisis mundial del coronavirus, discutiendo las implicaciones de la pandemia en los principales canales de noticias, entre los que se encuentra la CNN o la BBC. En 2022 publicó un artículo de opinión sobre la invasión rusa de Ucrania, logrando que se convirtiera en el artículo de opinión más leído de The Guardian de todos los tiempos. Podría parecer carente de importancia todo lo que acabo de decir, pero a decir verdad, cuando estaba realizando la investigación y entré a su sitio web, no me dejó indiferente la manera en la que se aplica el copywriting de su sitio web. No cabe duda de que está escrito por expertos del marketing y considero que cada que nos acercamos a cualquier autor, y más a uno tan mediático como lo es Harari, uno se debe tomar el tiempo para analizar el discurso con el que se intenta posicionar en la mente de las personas. Sapiens, breve historia de la humanidad, fue publicado en 2011 y traducido en 2014 al inglés y de ahí a más de 65 idiomas, y como ya vimos ha sido promocionado por distintos actores políticos y empresarios dueños de las grandes empresas tecnológicas del mundo y por políticos de alto vuelo. En este texto Harari nos cuenta su versión de la historia de la humanidad, con la salvedad de lo que eso significa en un sentido estricto, y termina dando pie a su segundo bestseller, Homo Deus. Sapiens es un texto políticamente correcto, es decir, mantiene una posición que es absolutamente equidistante entre la izquierda y la derecha, de tal forma que por un lado le ofrece a los neoderechistas la idea darwiniana de la imposición de los más fuertes sobre los más débiles, y a los de izquierda les concede la compasión por los animales, los problemas del medio ambiente, la batalla de los géneros o cosas por el estilo, mas no una visión crítica de lo que es la historia de la humanidad y de lo que él llama las grandes revoluciones de la historia. Harari comienza el libro exponiendo su tesis acerca del origen del lenguaje, que según él se originó a partir del chismorreo, es decir, de la capacidad de los seres humanos para comunicarse entre sí acerca de cosas que no existen en el mundo físico inmediato. Según Harari, el chismorreo que dio origen al lenguaje no se refería a temas importantes o trascendentales, sino más bien a asuntos cotidianos y triviales de la vida de los miembros de un grupo social, como quién anda con quién es amigo de quién tiene más comida, entre otros. Hasta aquí todo muy bien, porque esos temas, aunque parezcan superficiales, son importantes para la cohesión social y la formación de vínculos entre los miembros de una comunidad. Según Harari, el chismorreo es una forma de comunicación que permite a los humanos construir y transmitir narrativas compartidas sobre el mundo, incluyendo mitos, leyendas, rituales y creencias. Además, el chismorreo permitió a los seres humanos planear y coordinar acciones conjuntas, lo que fue esencial para la supervivencia y el éxito de nuestra especie frente a otros animales. Harari sugiere que el chismorreo permitió a los seres humanos desarrollar la capacidad de hablar sobre cosas que no existen en el mundo físico inmediato, y esto es algo muy importante que quiero subrayar. Por ejemplo, permitió realizar proyecciones a futuro, imaginar situaciones que aún no acontecían, etc., lo que a su vez permitió la creación de narrativas compartidas, tales como mitos, leyendas y creencias que unieron a las personas alrededor de un conjunto de valores y significados comunes. En última instancia, esto facilitó la cooperación social y el surgimiento de culturas y sociedades más complejas. A partir de esto, Harari plantea su primer gran hito, el hecho de que el ser humano es el único animal capaz de crear ficciones a partir del chismorreo.
ficciones como los mitos de la antigüedad, las convenciones sociales, las instituciones y la propia verdad. Y aquí encontramos, a mi juicio, el primer error de Harari, es decir, en su postulado inicial, porque Harari parece no darse cuenta o quizá obviar deliberadamente que toda ficción o mito surge de una verdad o de una experiencia física real y no, como lo plantea Harari, como una especie de imaginación espontánea que surge de la mente del ser humano. Lo comento como algo de suma importancia porque para Harari parece que lo ficticio es todo aquello que no existe en un sentido físico, y esto lo lleva a sostener posiciones absolutamente relativistas en relación a las instituciones humanas. Además, si hemos de ser objetivos, no es la capacidad del ser humano de crear ficciones lo que le hace especial, sino precisamente la de interpretar, de valorar, de categorizar y poner en perspectiva los acontecimientos que se presentan ante él. Harari parece enfatizar la idea de que las ficciones son creaciones mentales que no tienen una correspondencia directa con el mundo físico. Sin embargo, también es cierto que las ficciones y mitos mantienen siempre relación con experiencias o eventos reales. Incluso, sin ir más lejos, pídele a una inteligencia artificial que dibuje algo que nadie haya imaginado. Es imposible porque toda idea surge de una previa. Es como diría Piaget: no hay génesis sin origen, ni origen sin génesis. La creación de mitos y ficciones surgen siempre de experiencias o problemas reales que enfrenta una comunidad. Por ejemplo, el mito del diluvio universal podría haber surgido a partir de inundaciones catastróficas que ocurrieron en alguna región determinada. De hecho, muchos mitos y leyendas tienen una base histórica y se han transmitido a través de generaciones como una forma de explicar o dar sentido a eventos o fenómenos que no se comprendían completamente. Pero no comprender completamente no es lo mismo que inventar cosas de la nada. Harari utiliza el ejemplo del dinero para hacer más comprensiva su idea de la facultad humana para crear ficciones. Plantea que es una ficción compartida, pero es una ficción que se ha creado para facilitar el intercambio de bienes y servicios, a diferencia del trueque, en el que se intercambian bienes directamente por otros bienes. El dinero permite la realización de transacciones más complejas y a gran escala. Harari argumenta que el dinero en sí mismo no tiene valor intrínseco, sino que su valor depende de la confianza que la gente tiene en él como medio de intercambio. Y entiendo que para muchas personas que son fácilmente impresionables y que nunca se han cuestionado nada sobre el mundo que los rodea, puedan sentir que les han volado la cabeza con esta aseveración. Y esta es una de las razones por las que el libro ha tenido tanto éxito, pues está plagado de lugares comunes y de ideas que ya son parte de las discusiones habituales de nuestra sociedad. De alguna manera, Harari respalda lo que muchas personas han escuchado en varios lugares, dando lugar a sesgos de confirmación más o menos habituales. Harari argumenta que el dinero es una ficción porque su valor no está basado en nada tangible, sino en una ficción compartida. La mayoría de las personas aceptan el dinero como forma de pago porque creen que otros también lo aceptarán y que, en este sentido, el dinero es una construcción social, pero que permite la realización de transacciones económicas complejas. Además, Harari sostiene que el dinero es una de las ficciones más poderosas de la sociedad moderna, ya que influye en muchos aspectos de nuestras vidas, desde la economía hasta la política y la cultura. Pero vamos a ver, de entrada, esa supuesta ficción que plantea Harari tiene su origen fáctico precisamente en una necesidad real: facilitar el intercambio de bienes y servicios, y precisamente tiene su antecesor en el trueque, en el que se intercambian bienes directamente por otros bienes, todos materializados en un plano físico y 100% real. No obstante, como plantea Harari, el dinero permite solucionar problemas reales como la realización de transacciones más complejas y a gran escala que de otra forma serían imposibles. Y esto no es una apología al dinero, simplemente es hacer evidente que esa supuesta capacidad de crear ficciones de la nada de las que habla Harari no son más que soluciones, ya no digamos buenas o malas, a problemas reales. Quizá en el
el tema del dinero sería importante plantear los problemas que presenta un sistema como el nuestro para buscar otras soluciones, pero no podemos decir que no está sustentado por nada porque cumple una función muy real. Dicho esto, aclarar que lo ficcionario no es lo opuesto a lo corpóreo o a lo material, sino precisamente a lo verdadero, a lo real, y esos dos errores en su primer postulado ya nos dejan mucho que desear de un texto que se presenta como filosófico. Dicho sea de paso, los textos que han hecho famoso a Harari no son libros de filosofía como se nos han vendido, o mejor dicho, como los hemos comprado. No podemos negar que existen elementos corporales del mundo y existen elementos incorpóreos dentro de los cuales se encuentra la ficción, la verdad, las instrucciones, las categorías, etc. Harari también confunde la idea de lo convencional con las creencias, porque una cosa es una creencia que es algo que uno no ha decidido de manera deliberada, es decir, tú puedes creer que la Tierra es plana o redonda indistintamente, y otra muy distinta, aceptar las convenciones sociales en torno a ambas creencias, incluso si no crees en ellas, pues estas existen independientemente de si los individuos que están sometidos a ellas creen o no en ellas. Por ejemplo, no es un secreto que la gran mayoría de ciudadanos saben que la política actual es incapaz de solucionar los problemas de la población. Sin embargo, es muy probable que salgan a votar porque de hecho el Estado está firmemente asentado sobre elementos incorpóreos como las leyes, las instituciones, y en elementos corpóreos como el ejército. Otro error de la teoría de Harari de su libro Sapiens es entender que lo definitivo y lo fundamental del lenguaje humano es la posibilidad de hablar de cosas que no existen materialmente, y entender que todo lo que es incorpóreo es ficticio o que en su defecto no proviene de lo tangible. Quizá para Harari hubiese sido bueno dar una definición previa de lo que significa para él dentro de su propia ficción la palabra ficción. Harari también sostiene que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido varias revoluciones cognitivas que han cambiado la forma en que los seres humanos piensan y se relacionan entre sí. Sin embargo, a pesar de estos cambios, las capacidades cognitivas básicas de los seres humanos no han cambiado significativamente. Harari dice que si pudiéramos viajar en el tiempo y encontráramos a un ser humano de hace 70,000 años, podríamos comunicarnos con él sin demasiados problemas. Aunque este ser humano no tendría conocimiento sobre ciencia moderna o tecnología, sí tendría las mismas capacidades cognitivas básicas que nosotros, como la capacidad para pensar de manera abstracta, comunicarse mediante el lenguaje o imaginar cosas que no existen en el mundo físico. Respecto a este postulado, creo que tampoco podemos estar de acuerdo con él, porque si bien no podemos viajar al pasado para comprobarlo, sí que podemos tomar los ejemplos de las tribus Hadza, Hopi y Piraja, que a su vez son interesantes porque muestran que la forma en la que se estructura el lenguaje puede variar significativamente entre diferentes culturas y comunidades, lo que a su vez puede tener implicaciones para la forma en que pensamos y en la forma en que percibimos el mundo. En el caso de los Hadza, una tribu cazador-recolector de Tanzania de menos de 1000 individuos, su idioma no tiene palabras para los números y se basa en descripciones cualitativas de la cantidad. Por ejemplo, en lugar de decir 3 frutas, los Hadza podrían describir la cantidad como un puñado o muchas. Esta forma de descripción cualitativa de la cantidad es común en algunas culturas de cazadores recolectores y se ha argumentado que refleja una mayor atención a la calidad y a la relación entre los objetos en lugar de a la cantidad exacta. En el caso de los Hopi, una tribu de nativos americanos de aproximadamente 6000 individuos que viven en Arizona, Estados Unidos, su idioma no tiene palabras para el tiempo y describe los eventos en términos de secuencias de acontecimientos. En lugar de decir voy a la tienda mañana, los Hopi podrían describir la misma acción en términos de secuencia de los eventos, como primero me levanto, luego camino por la calle, luego entro en la tienda y así sucesivamente. Se ha argumentado que esta forma de descripción refleja una mayor atención a la relación entre los eventos y su contexto, en lugar de la noción abstracta de tiempo como una entidad independiente. O quizá más impactante y esclarecedor sobre el punto, los Piraja, una tribu amazónica de no más de 200 individuos quienes fueron investigados
investigados por Daniel Everett y que al igual que los Hadza son una tribu sin números, sin pronombres, sin colores, sin tiempos verbales, sin oraciones subordinadas y con solo 8 consonantes, 7 en el caso de las mujeres y 3 vocales, logrando comunicarse. Daniel Everett asegura que habla su idioma y puede decir cualquier cosa que necesita y ha vivido durante más de 25 años entre estos indígenas. Las investigaciones comenzaron en 1977 cuando Everett navegaba el río Maisi y contactó con unos individuos que se comunicaban cantando, silbando o tarareando. Lo que oía era tan diferente a cualquier otra cosa que este lingüista en misión evangélica decidió quedarse a vivir entre los indígenas con su mujer y sus 3 hijos. Sus descubrimientos a lo largo de estos años son fascinantes. Los Piraja no solo carecen de números en su idioma, sino de cualquier término que implique contar, es decir, no hay palabras para cada, mayoría o algunos. Es más, a petición de los propios indios, los Everett trataron durante más de un año de enseñarles a contar hasta 10 en portugués para facilitar sus relaciones con los comerciantes del río. Tras 8 meses de lecciones, los propios Piraja abandonaron. Ninguno fue capaz de contar más de 3 ni responder correctamente a sumas de 1 más 1 o 3 más 1. Tenemos la cabeza diferente, dijeron entonces los indios, tan diferente que se llaman a sí mismos cabezas rectas. En la cabeza recta de los Pirajas no caben los colores, ni los tiempos verbales, ni la ficción, ni cualquier otro idioma. Son monolingües a pesar de tener contacto con colonizadores y tribus de origen tupí-guaraní desde hace más de 200 años. La ausencia de tiempos verbales, de pretéritos o futuros influye probablemente en la ausencia de cualquier conciencia histórica, en la inexistencia de cualquier dios o mito de creación y hasta en la formación del sistema de parentesco más simple jamás documentado. No hay entre los Piraja memoria individual o colectiva más allá de 2 generaciones y ninguno es capaz de recordar los nombres de sus 4 abuelos. Respecto a Dios, tampoco lo conciben. Everett les preguntó quién creó las cosas, a lo que ellos respondieron todo es lo mismo, queriendo decir siempre, según el estudioso, que nada cambia y por lo tanto nada fue creado. Por último, y quizá más importante para los lingüistas, los Piraja parecen incapaces de crear oraciones subordinadas, carecen de lo que Noam Chomsky llama recursividad. En este sentido parece muy poco probable lo que asegura Harari en su libro y con lo que da pie a decir con entusiasmo tanto en el libro como en numerosas entrevistas que la verdadera revolución cognitiva se dará gracias a que podremos instalarnos chips tecnológicos que harán a los más ricos más inteligentes y a los pobres igual de tontos, que por primera vez habrá una verdadera división biológica superior. Quizá lo que más llama la atención es el tono en el que lo expresa, sobre todo en sus charlas y conferencias que imparte por todo el mundo, donde el vulgo exclama inocentemente como aceptando una linealidad histórica: sí, yo seré de los que tendrán un chip en la cabeza, sin mencionar que esa singularidad que hace especial a la humanidad es la que ha posibilitado todo lo que ahora mismo podemos disfrutar. Harari sostiene que ciertas preferencias alimentarias y conductas sexuales que se originaron en el Paleolítico todavía influyen en nuestra conducta actual. Según Harari, durante el Paleolítico los seres humanos tenían que lidiar con la escasez de alimentos y por lo tanto tendían a preferir los alimentos que fueran altos en grasas y azúcares, ya que estos alimentos proporcionaban la mayor cantidad de energía, y que en la actualidad esta preferencia por alimentos altos en grasas y azúcares ya no es necesaria, ya que la mayoría de las personas tienen acceso a una amplia variedad de alimentos. Y aquí un punto bastante discutible. Harari sostiene que esta sobreabundancia de alimentos ha llevado a un aumento en la obesidad y otras enfermedades relacionadas con la dieta, pero creo que también se olvida de que la mayoría de los alimentos ultraprocesados, por no decir todos, tienen un alto contenido de azúcares, grasas trans, glutamato monosódico sintético, considerado la nicotina de la alimentación, y que bloquea en el cerebro la sensación de placer, haciéndonos sentir que lo que comemos es más sabroso, deseable y placentero, o que el aspartamo o el jarabe de maíz es lo que en realidad está engordando
a la mayoría de la población. Además, algunos estudios sugieren que los alimentos ultraprocesados pueden estar asociados con un mayor riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades cardíacas y obesidad. Esto se debe en parte a que estos alimentos suelen ser ricos en calorías, grasas y azúcares, y a que su procesamiento puede eliminar nutrientes importantes y añadir aditivos poco saludables. Este tipo de aseveraciones son las que a mi juicio les encanta leer a todas esas personas con las que se reúne para dialogar sobre los temas más importantes de la sociedad, entre comillas. Harari también utiliza el ejemplo de la pornografía para ilustrar su argumento. Según él, la adicción a la pornografía es similar a la preferencia por alimentos altos en grasas y azúcares, en el sentido de que ambas conductas son impulsadas por instintos que se originaron en el Paleolítico. En el caso de la pornografía, Harari argumenta que los seres humanos están programados para buscar parejas sexuales múltiples como una forma de maximizar sus posibilidades de reproducción. En el Paleolítico, esto significaba que los hombres tenían que ser altamente activos sexualmente para garantizar la supervivencia de sus genes. En el presente, debido a que tenemos acceso a la pornografía, algunas personas pueden satisfacer este impulso sin tener que buscar parejas sexuales reales. Pero de nuevo considero que Harari no da cuenta de que hay múltiples factores que pueden contribuir al consumo enfermizo de la pornografía, y no solo a esa alta actividad propiciada en el Paleolítico. Por ejemplo, factores como la tecnología y el internet, que la hacen disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la presión social para ser sexualmente activo, el estrés y malestar emocional que pueden llevar a algunas personas a buscar formas de escape como el uso de la pornografía, la hipersexualización de la mujer en los medios de comunicación y la publicidad, lo que puede afectar la forma en que los hombres ven y tratan a las mujeres en la vida real, las ideologías que promueven conductas de género para explorar la propia sexualidad entre comillas, y por supuesto las campañas de marketing ampliamente sexualizadas que normalizan el uso de la pornografía y hacen que parezca más aceptable, sin mencionar que la pornografía es una industria que genera millones de dólares anualmente. Y creo que este tipo de comentarios es en gran parte el éxito de los textos de Harari, porque queda bien con muchas industrias y con ciertas ideologías muy puntuales. Harari también afirma que la revolución agrícola es el mayor fraude de la historia. Señala que la transición a la agricultura fue un proceso doloroso para los seres humanos y que tuvo efectos negativos significativos en la calidad de vida de la mayoría de las personas. Sostiene que la revolución agrícola llevó a un mayor control por parte de una élite sobre el trabajo y el territorio, lo que resultó en la creación de sociedades más jerarquizadas y desiguales. Antes de la revolución agrícola, las sociedades humanas eran principalmente nómadas y cazadoras-recolectoras, y aunque también tenían sus propias jerarquías, la movilidad y la falta de propiedad privada significaba que la desigualdad no era tan extrema como en las sociedades agrícolas. Además, Harari argumenta que la agricultura no mejoró necesariamente la calidad de vida de las personas. Si bien la agricultura permitió el crecimiento de ciudades y civilizaciones, también llevó a una mayor incidencia de enfermedades, una mayor desnutrición y una menor diversidad alimentaria. Los cazadores-recolectores, por otro lado, tenían una variedad de alimentos disponibles en su entorno y por lo tanto una dieta más equilibrada. Según Harari, los humanos se vieron obligados a adaptarse a las exigencias del trigo y a otros cultivos domesticados, lo que los llevó a trabajar más horas y a tener una dieta menos variada. Además, señala que la agricultura trajo consigo una serie de desafíos, incluyendo la necesidad de proteger las cosechas de las sequías, las plagas y otros problemas. En contraste, Harari menciona que los cazadores-recolectores vivían en una situación más cercana a la paradisíaca que la de las sociedades agrícolas posteriores. Los cazadores-recolectores podían obtener una dieta más variada y equilibrada y trabajaban menos horas que los agricultores. Además, al no depender de una sola fuente de alimento, los cazadores-recolectores eran menos vulnerables a las condiciones climáticas y las plagas. Según Harari, la revolución agrícola fue un trato fáustico entre los seres humanos y los cultivos domesticados, en el que nuestra especie desechó su simbiosis tradicional con la naturaleza y se lanzó a la avaricia y a la suerte. En este sentido, y aunque los
los argumentos que da Harari causan cierta buena impresión, la realidad es que como muchos está entendiendo la historia de una manera lineal y pone al progreso como una idea que escala gradualmente el ascenso al paraíso, pero justo no es así, porque como decía Lacan, no existe el progreso y siempre que avanzas en un sentido retrocedes en otro, o dicho de otra forma, cuando aparentemente ganas algo, seguramente pierdes algo también. Por otro lado, no podemos decir que la agricultura es el mayor fraude de la historia cuando fue precisamente la agricultura la condición de posibilidad en términos concretos para la producción de alimentos a gran escala y para que las sociedades humanas puedan sostener poblaciones más grandes. La agricultura ha permitido la producción de grandes cantidades de alimentos que son necesarios para sostener a la población mundial en constante crecimiento sin limitar la cantidad de alimentos disponibles. De igual manera, la agricultura ha permitido la estabilidad alimentaria al producir alimentos de manera más predecible y en mayores cantidades. Esto ha permitido que las sociedades humanas se desarrollen y crezcan sin tener que preocuparse constantemente por la búsqueda de alimentos. No cabe duda de que la agricultura ha sido un factor clave en el desarrollo de la civilización, ya que ha permitido el crecimiento de ciudades y la formación de sociedades más complejas y organizadas. Por otro lado, la agricultura ha llevado a muchos avances tecnológicos como la domesticación de animales y la creación de herramientas agrícolas y, por qué no decirlo, de muchas otras herramientas. Y respecto a lo que comenta Harari con que el hombre tuvo que defender las cosechas y dedicarle más tiempo al trabajo, también es una realidad que nos dio un propósito, y un propósito es lo más importante que un ser humano puede tener. Decir que la agricultura ha mermado la calidad de la nutrición es una falacia, pues la agricultura ha permitido la producción de alimentos más variados y nutritivos, lo que ha llevado a una mejora en la nutrición de las personas. Antes de la agricultura, las sociedades humanas dependían de alimentos limitados y a menudo deficientes en nutrientes que solo se daban en ciertas zonas, y aquí podría también citar algunos ejemplos de tribus que se alimentan de lo que la tierra puede darles, y veríamos cómo lo que dice Harari no es así, pero creo que huelga hacerlo. Aquí encontramos otro punto en el libro que lo convierte en altamente popular, pues Harari ofrece una visión de la revolución agrícola del pasado, del paleolítico al neolítico, que satisface las ideologías del presente asociadas con el ecologismo, del neoruralismo o el anarcoprimitivismo, pues propone que el ser humano desde el paleolítico ha contribuido en gran manera a la extinción de los animales con la cacería y la recolección. Y aquí puedes escuchar ese amigo que en todas las reuniones dice: el ser humano es un virus que consume todo a su paso, invisibilizando otros problemas de la contaminación que a mi juicio son más graves, como la producción industrial, los desechos tóxicos de grandes empresas, la sobreexplotación de mantos acuíferos por parte de industrias como las refresqueras, la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón como una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes del aire, sin mencionar los aditivos que le ponen a la gasolina altos en plomo que han envenenado a generaciones enteras. En realidad, lo que hace Harari aquí no son más que estimaciones poco honestas de lo que en realidad está provocando problemas. Para Harari, las religiones politeístas surgieron como una forma de ideología para mantener el dominio de las élites sobre el pueblo en los primeros estados. Harari sostiene que estas religiones surgieron a medida que los primeros estados se desarrollaron a partir de la agricultura, el estado y la escritura, y que estaban conectadas a la idea de los impuestos. Según Harari, la agricultura permitió la producción de excedentes de alimentos, lo que a su vez permitió la formación de sociedades más complejas y organizadas, incluyendo los primeros estados. La escritura, por su parte, permitió la creación de registros y la administración de los bienes, lo que fue esencial para la creación de los primeros estados y la recaudación de los impuestos. Las religiones politeístas, según Harari, surgieron como una forma de ideología para mantener el dominio de las élites sobre el pueblo. Harari argumenta que estas religiones se basaban en la creencia en múltiples dioses y diosas, cada uno de los cuales tenía su propia área de influencia y poder. Estos dioses y diosas eran vistos como intermediarios entre
entre los seres humanos y el mundo espiritual, y se creía que podían proporcionar bendiciones o castigos según el comportamiento humano. Para Harari, las élites que gobernaban los primeros estados utilizaron estas religiones para justificar su dominio sobre el pueblo. Los dioses y diosas se presentaron como los protectores de la sociedad y argumenta que las élites eran los representantes de estos dioses en la tierra y que la recaudación de impuestos era necesaria para mantener los templos y santuarios y para asegurar la protección divina. Y de nueva cuenta parece recurrir a una explicación simplista, fácil de creer y que nos da una percepción de haber encontrado una respuesta definitiva a todas las preguntas que siempre nos hemos hecho, pero nada es tan simple como parece. Es cierto que hay una conexión entre agricultura, Estado y escritura, pero esta relación no está supeditada por los impuestos. Es de esperarse que la agricultura y la ganadería, con su excedente de alimentos, permita que haya una clase nobiliaria, académica y sacerdotal, y que esta última sea la base de la clase gobernante, pero no es cierto que esos primeros estados fluviales o no fluviales, en el paso del neolítico al paleolítico, tuvieran ese elemento coercitivo en el nacimiento de la escritura para saber qué individuo era o no deudor de bienes. Pues para Harari, la escritura surge como una necesidad burocrática de poner por escrito las deudas o impuestos por pagar. Si Harari estuviera en lo cierto, no hubiera existido nunca un estado en la África subsahariana donde no hubo sistemas de escritura hasta tiempos relativamente recientes. Sin embargo, esto no significa que estas sociedades no tuvieran sistemas políticos complejos y organizados. De hecho, en el África subsahariana surgieron varios imperios y sociedades complejas que se sostuvieron sobre sistemas políticos jerárquicos, pero sin la necesidad de la escritura. Estos sistemas políticos se basaban en la transformación oral de la información y el conocimiento y en la creación de sistemas de memorización y recuerdo. Estos estados carecían incluso del concepto de dinero. En lugar de la escritura, estas sociedades utilizaron una variedad de técnicas para mantener registros y transmitir información. Por ejemplo, en algunas sociedades se utilizaron nudos en cuerdas o cordones como sistema de registro, mientras que en otras se utilizaron objetos físicos como piezas de madera talladas o conchas para transmitir información. Es importante destacar que estas sociedades también desarrollaron formas avanzadas de organización social y política, como la creación de sistemas de leyes y justicia, la construcción de ciudades y monumentos y la implementación de sistemas de comercio y economía. No tenían necesidad de escritura porque la jerarquía era muy simple y los sistemas de transporte eran muy básicos, generalmente a pie, a diferencia de hoy. Lo que sí está claro es que la escritura y la moneda surgen de manera paralela en los llamados estados fluviales, donde los sistemas de transporte son mucho más complejos y donde los excedentes de la agricultura son mayores precisamente por la presencia del río. Civilizaciones como Egipto, India y Mesopotamia, donde se desarrollaron varios estados fluviales, incluyendo Sumer, Akkad, Asiria y Babilonia. Estos estados se desarrollaron a lo largo de los ríos Nilo, Indo, Tigris y Éufrates respectivamente, y dependían en gran medida de la agricultura y la irrigación para su subsistencia. Se desarrollaron sistemas de escritura cuneiforme para la administración de los bienes y la recaudación de impuestos, y también se utilizó la escritura para la creación de literatura y poesía, contrario también a lo que propone Harari respecto al hecho de que la escritura no era utilizada en un principio para fines estéticos y filosóficos. Solo en estos estados fluviales sí que podemos encontrar una conexión íntima entre Estado, impuestos y escritura, pero no como dice Harari, que surge la escritura de la necesidad del Estado para recaudar impuestos. En este sentido existen distintas teorías sobre el surgimiento de la economía, como la teoría de la economía de la subsistencia, la teoría del desarrollo económico, teorías del capitalismo, teoría de la economía solidaria, pero una que por lo que hemos leído en textos antiguos considero que tiene gran interés es la teoría de Marcel Mauss, ensayo sobre el don de 1925. Según Mauss, el intercambio económico en las sociedades tradicionales no se basa en el cálculo racional de beneficios y costos, sino en una obligación moral y social de dar y recibir y devolver. En estas sociedades, el intercambio económico está estrechamente ligado a las relaciones sociales, políticas y religiosas, y se utiliza para establecer y mantener estas relaciones. Mauss argumenta que esta obligación de dar se manifiesta en tres formas de intercambio que se encuentran en las sociedades tradicionales
tradicionales: el don, el contradón y el intercambio de prestaciones. En el intercambio de dones, una persona da algo a otra sin esperar una respuesta inmediata, sino con la expectativa de que la otra persona devolverá el favor en el futuro. En el contradón, la otra persona devuelve el favor en una forma que supera el valor del don original, creando así una obligación moral y social aún mayor. En el intercambio de prestaciones se establece una relación de intercambio a largo plazo, donde cada persona proporciona algo de valor a la otra en un esfuerzo para mantener una relación duradera. Según Mauss, estas formas de intercambio no son simplemente económicas, sino que están estrechamente relacionadas con las prácticas sociales, políticas y religiosas de las sociedades tradicionales, y me atrevería a decir que hasta psicológicas. El intercambio de dones, por ejemplo, se utiliza para establecer y mantener relaciones de amistad, alianzas políticas y relaciones religiosas. El contradón, por su parte, se utiliza para crear obligaciones morales y sociales más fuertes, lo que puede ser esencial en sociedades sin una ley escrita para hacer cumplir los acuerdos. Otro punto discutible del libro Sapiens de Harari es el del origen de las religiones monoteístas. Según Harari, las religiones politeístas eran comunes en la antigüedad y consistían en la adoración de múltiples dioses y diosas que presentaban diferentes aspectos de la realidad natural y social. Sin embargo, los sacerdotes de estas religiones comenzaron a desarrollar una comprensión más abstracta de la divinidad, buscando una explicación más unificadora y coherente de la realidad. Estos sacerdotes comenzaron a creer que los dioses y diosas de las religiones politeístas no eran más que manifestaciones de un único Dios, que era el verdadero creador y gobernante del universo. Según Harari, esta concepción de un Dios universal y unitario fue adoptada por las religiones monoteístas como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Harari sugiere que esta idea de un Dios único y universal fue desarrollada por los sacerdotes como una forma de consolidar su poder y autoridad en la sociedad. Al proclamar que su Dios era el único verdadero, los sacerdotes se convirtieron en los únicos intérpretes y portavoces de la voluntad divina, lo que les permitió ejercer un gran control sobre la vida de las personas. Para Harari, la religión monoteísta surge del celo y la indignación natural de la clase sacerdotal de un determinado culto al creer que ese Dios es el único que existe y que el resto de dioses no son más que alegorías del mismo. Según Harari, las religiones monoteístas surgieron del hecho de pasar muchos años adorando al mismo Dios para terminar creyendo que es el único que existe. Desde mi perspectiva, aquí Harari, fiel a su postulado inicial, la creación de ficciones y tratando de llevarlo hasta las últimas consecuencias, condiciona la manera en la que entiende la religión y lo religioso, pues para Harari hay una distinción entre las religiones monoteístas como el judaísmo, el cristianismo y el islam, y las religiones naturales como el budismo, el taoísmo, el confucianismo, el estoicismo o los epicureos. Pero lo que no da cuenta es de que en todas ellas subyace la idea de que el mundo, la creación o lo creado, está estructurado y organizado racionalmente y que hay una especie de ley divina que ordena el caos aparente. No por nada, el Génesis comienza con: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Harari parece obviar el concepto de era axial utilizado por los historiadores para referirse al periodo de transformación y cambio en las sociedades humanas durante el primer milenio antes de Cristo. Durante este periodo se produjo una inestabilidad política, guerra y conflictos, así como un aumento del comercio y la aparición de la moneda. También se erosionaron los valores tradicionales de las sociedades clásicas arcaicas, lo que condujo a una búsqueda de autoridad trascendente y universal más allá de los bienes puramente materiales. En este contexto surgieron una serie de pensadores, profetas y filósofos que buscaban una comprensión más profunda y espiritual del mundo y de la naturaleza humana. Estos pensadores proponían nuevas formas de entender la realidad, basadas en la idea de un orden cósmico racional y una ley divina que ordena el mundo y permite su conocimiento, predicción y control. Estas ideas dieron origen a nuevas religiones monoteístas como el judaísmo, el cristianismo y el islam, que afirmaban la existencia de un Dios único y universal que creó
y gobierna el universo. Esta búsqueda de una comprensión más profunda y espiritual del mundo y de la naturaleza humana tuvo importantes consecuencias en la historia de la humanidad, ya que sentó las bases para el desarrollo de la filosofía, la ciencia y la ética, y ayudó a establecer un sentido de comunidad y propósito compartido en las sociedades humanas. Hay mucho más que se puede decir sobre Harari, pero tampoco quiero extenderme demasiado, así que vamos a dejar el análisis hasta acá, pero si te interesa que profundicemos, házmelo saber en los comentarios. No obstante, te puedo decir que Sapiens es un libro divertido, fácil de leer, con ideas un tanto provocativas como esa de que la igualdad es una ficción cristiana, la evolución de los derechos inalienables, la búsqueda del placer, que todo es una construcción social, lo objetivo, lo subjetivo e intersubjetivo, en donde lo intersubjetivo son precisamente las ficciones compartidas según Harari, la homosexualidad en Grecia, que no hay diferencia entre el código de Hammurabi y la Declaración de los Derechos Humanos de Estados Unidos, de la supuesta inherente maldad del ser humano, sus impresiones sobre el género, lo poco meritorio que es ser un hombre, y aquel postulado que también le he visto en varias entrevistas, de que todo lo que es posible es natural, como legitimando un montón de cosas que están pasando en estos momentos. Pero de nuevo Harari aquí confunde lo natural con lo correcto, porque seguro para Harari lo correcto no es más que otra ficción. Harari es vegano, gay, rico, judío, mizrahim, de origen libanés, aunque nacido en Israel, y ateo. No obstante, es curioso cómo el libro contempla tres momentos cruciales en torno a los cuales se articula en tres grandes evoluciones que a su juicio han marcado la historia y la prehistoria de la humanidad: la revolución cognitiva, que tuvo lugar hace 70,000 años, la revolución agrícola hace 11,000 años y la revolución científica hace 500 años. Resulta por lo menos curioso el hecho de que la estructura del texto sea profundamente religiosa. Incluso podríamos relacionar perfectamente la revolución cognitiva que plantea Harari con el texto del Génesis bíblico, en donde Adán y Eva comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, con los resultados por todos ya conocidos. En el caso de la revolución agrícola que plantea en Sapiens, es equiparable al mito de Caín y Abel, en donde el primer agricultor es también el primer homicida, en una suerte de pecado original contra la humanidad. Y por último, el mito de la Torre de Babel, que narra la construcción de una torre que llega hasta el cielo, que podría equipararse a la revolución científica descrita por Harari, en donde, claro, la humanidad por primera vez se convertirá en dioses, y en donde Harari plantea algunos aspectos positivos y otros negativos que serán resueltos con buena voluntad. Homo Deus fue un libro que no fue tomado muy en serio por los académicos que sí se habían tomado la molestia de leer Sapiens, que aunque entendían que no era un texto científico, le habían concedido la oportunidad de discutirlo, sobre todo por sus textos de historia militar. Homo Deus tiene a su propio público que lo elogió hasta el hartazgo, gente como Bill Gates, Barack Obama y la revista Times. En Homo Deus, Harari nos habla de lo que según él son las principales preocupaciones de la humanidad, del humano como el enemigo número uno del ecosistema, de la ilusión de la vida eterna y de la realidad del alma humana, y de cómo el alma contradice los principios de la evolución, los animales y el Homo sapiens, entre otros tópicos. En Homo Deus, Harari no va a hablar realmente de los problemas que más preocupan a la humanidad, sino mejor dicho, es una especie de sistematización de la ideología oficial de las grandes compañías tecnológicas de Silicon Valley y de empresarios como Bill Gates. En Homo Deus, Harari, a pesar de ser ateo, se presenta como una suerte de profeta que intenta convencernos de que todos los problemas se resolverán gracias a los avances tecnológicos. Harari profetiza que el principal reto del siglo XXI no va a ser la aniquilación de la especie humana, sino su transformación. Para él está claro que va a haber una nueva especie mejorada por medio de la ingeniería, la genética y de la computación, y que el resto de la humanidad se convertirá en una especie de marionetas de carne que se reproducen formando una gran desigualdad, como Orwell nos advertía en 1984 con la prole. Nos habla de que el nuevo paraíso se basará en la informática y la biotecnología, y de la gente en Silicon Valley que se toma muy en serio lo de alcanzar la inmortalidad a través de la inteligencia artificial, un paraíso en vida, mientras las religiones competidoras lo ofrecen en el más allá. Si curamos el cáncer o el Alzheimer,
Alzheimer, menciona Harari, viviremos hasta nuestro límite. El objetivo futuro será utilizar la inteligencia genética para rediseñar el cuerpo humano. Se podrán rejuvenecer órganos, usar células madre, crear vida inorgánica y convertirnos en cyborgs, o incluso trasladar la conciencia humana a los ordenadores y vivir para siempre. Estoy seguro que cuando se pueda derrotar a la muerte, evolucionaremos y seremos una entidad mucho más diferente respecto al Homo sapiens, nos dice Harari. Como medida la solución a la guerra y los conflictos nucleares, Harari propone la meditación vipassana, una técnica de meditación orientada a desarrollar un insight o entendimiento introspectivo perspicaz, revelador de la existencia como imperfecta, con el objetivo de lograr un estado de ecuanimidad ante esta al no aferrarse y al aceptarla tal como es, lo cual es contradictorio porque no acepta las realidades biológicas de los sexos, ni el hecho de que todos indudablemente en algún momento tendremos que morir. Y lo que es aún más, viniendo de un historiador militar, también es decepcionante porque no es posible que un experto en temas militares nos diga que la solución está en la meditación personal, como si no hubiera que solucionar conflictos e intereses de raíz que tienen efectos geopolíticos y biopolíticos graves. En fin, vamos a dejarlo hasta aquí porque esto ya se hizo eterno, pero dime qué te parece la propuesta divulgativa de Harari. ¿Crees que debamos dejar el futuro de la humanidad en manos de tecnócratas? ¿Qué opinas de su postulado que dice que todo es una ficción? ¿Crees que realmente es el filósofo de la élite? ¿Crees que las grandes empresas de tecnología están impulsando su carrera para impulsar algo más que sus ideas sobre el pasado, el presente y el futuro de la humanidad? ¿Te parece importante poner en discusión estas ideas que se nos presentan como la panacea? ¿O qué futuro distópico crees que se parece más a lo que plantea Harari? ¿1984 de Orwell o Un mundo feliz de Aldous Huxley? Si no has visto nuestros informes sobre estas novelas, puedes verlas en las pantallas finales. Déjanos tus comentarios al respecto. ¿Conocías a Harari? ¿Qué te parece lo que opina respecto a las personas que él llama inútiles? ¿Conoces a personas que hablen de Harari en tu círculo social? Nos dará mucho gusto leerte. Y de paso, déjanos un like si es que te ha gustado este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Y de paso, si no estás suscrito, te invitamos a hacerlo, pues es una realidad que este tipo de contenido no es precisamente popular en YouTube y casi no se recomienda. Y sin más, te deseo un buen día en donde quiera que estés. Les doy las gracias a todos los que llegaron hasta el final y recuerda usar tu cerebro, que por algo lo tienes. Hasta la próxima.